Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Rodrigo Castro Volpe es productor de una granja familiar en Varadero y él ha vivido en carne propia ese cambio en la estética y por supuesto en los comportamientos y en todo lo profundo de las afecciones que puede sufrir alguien que vive cambios tan radicales. Así que le pedimos que esta mañana también nos acerque su visión. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, buen día, Sergio. ¿Cómo están por ahí? Bien, muy bien. Ahí había otras voces antes, durante el transcurso del programa, que decía, ya no se ven las gallinas al lado de la casa dando vueltas, ni las vacas pastando en el campo. El campo ya es un lugar más parecido a una fábrica, ¿no? ¿Cómo vivís ese proceso y qué es lo que ves vos que nos puedas transmitir de una nueva estética? ¿Qué es lo que hoy veríamos desde un avión o si tenemos la posibilidad de recorrer un campo? Bueno, la ruralidad, que así la podemos llamar a todo eso que está afuera ahí de lo urbano, y yo voy a hablar principalmente de lo que es la zona de la región pampeana, ¿no? Está bueno entender que hay divisiones, digamos. La ruralidad es un lugar muy amplia y con características de cada región, de cada ecorregión en términos ambientales y culturales, pero la pampeana, que es donde yo vivo actualmente y donde esta granja estamos hace ya más de 20, 30 años, en la región pampeana se atravesó un proceso muy fuerte, arrancando principalmente en los 70, pero que se profundizó en los 90, que podemos decir que fue un proceso de regulación, de neoliberalización de la ruralidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir precisamente que el Estado dejó de participar, dejó de ordenar el territorio, dejó de ser un actor esencial, por ejemplo, a través de que se privatizaron los puertos, se financiaron los centros de investigación, desaparecieron los mercados concentradores, y lo que vemos es que lo que precisamente sucedió fue un proceso de agriculturización. Y esto muy bien vos decías. ¿Qué quiere decir? Bueno, desaparecieron principalmente animales, la ganadería, y también desaparecieron muchas economías regionales. Y las personas, que ya no habitan el campo, ¿no? Claro, y eso, digamos, ¿qué es lo que sucede con la agricultura? Bueno, y más con la agricultura que se instaura principalmente en los 70, pero de vuelta en los 90, y más que nada en el 96, cuando se aprueba la soja transgénica y después el maíz y el algodón transgénico. Bueno, es una agricultura que no necesita gente. O sea, es una agricultura que primero lleva a la concentración de tierras. Pensemos que en los últimos 30 años desaparecieron 100.000 productores, ¿no? 100.000 productores que tuvieron que vender sus tierras, ¿a quién? A más grande, ¿no? Entonces hubo un proceso de concentración, que se perdieron productores, entonces gente que se va del territorio, mucho conocimiento que se pierde, y esta concentración y esta pérdida de productores se da más que nada en la región pampeana, ¿no? Uno ve los mapas de los cambios del censo y ve que en la zona pampeana se perdieron 50, 60, hasta en lugares 70% de los productores, en comparación con otras zonas como el NEA, el NOA, que es un 20, un 30%, es menos, ¿no? Entonces es un proceso de agriculturización porque, por un lado, no se necesita la gente del territorio. Vos pensás que Varadero, ¿no? Varadero y San Pedro, una zona reconocida por la fruta, por el durazno, por las ciruelas, por las frutas. Bueno, hoy en día en Varadero quedan apenas un 15% de los establecimientos que hacían fruta con respecto a hace 30, 40 años. Y vos, la fruta, se necesitan 80 jornales por hectárea al año. Es decir, hay 80 personas o hay 80 días que hay que trabajar una persona. Bueno, en la soja este número es 0,5, es decir, la fruta requiere 160 veces más trabajo que la soja. Entonces quiere decir que entonces hay concentración, se perdieron productores y también se perdieron gente que quiera trabajar. Entonces, hoy lo que vemos son pueblos, y más que nada los pueblos chiquitos. Acá en Varadero, por ejemplo, vos tenés pueblos como Coloma, como Alsina, que son pueblos de 200, 500, 1000 habitantes, que cada vez fueron perdiendo más habitantes. La gente se fue, algunos a Varadero, pero la gran mayoría termina en las grandes ciudades, ¿no? Pensemos que en Argentina hay
1 millón de personas viviendo en barrios de emergencia, 1 millón de familias viviendo en barrios de emergencia, ¿no? Mucha gente que vivía en la ruralidad y en este proceso se fue terminó en las grandes urbes de las grandes ciudades, ¿no? Y lo que pasó precisamente es, de vuelta, es el aumento de soja, es el aumento del maíz, ¿no? Es el aumento de actividades agrícolas en detrimento de economías regionales y de ganadería, porque vos también, para cuidar un animal, tenés que estar en el territorio, ¿no? Si no estás ahí en el lugar, el animal, es difícil cuidarlo. Y por otro lado, también la gente se fue yendo porque este modelo de agricultura, aparte, es un modelo tóxico, es un modelo con un extremadamente elevado uso de agroquímicos, y cada vez mayor, porque cada vez aparecen más plantas resistentes, cada vez el suelo está más muerto, entonces se necesita más fertilizante, las plantas crecen y están a base de fertilizante, entonces están más propensas a que le aparezcan a un bicho, entonces se necesitan más agrotóxicos. Pensemos que en el principio de los 90 se usaban 30 millones de litros y hoy estamos usando 500 millones. Estás escuchando a Rodrigo Castro Volpe, productor de una granja familiar de 15 hectáreas en Varadero. Nos ha descrito un poco la ruralidad en la región pampeana, pero él es artífice de un cambio, una transformación estética, porque está pensando las cosas de otro modo, como tantas y tantas productores en la Argentina y productoras. ¿Cómo describirías esa nueva estética que es el resultado del trabajo que encaran ahí en tu granja familiar? ¿Qué es lo que veríamos si estuviésemos ahí? Bueno, acá gente, ¿no? Gente viviendo, productor viviendo, yo, y gente que me acompaña en el trabajo, animales, más árboles, porque los árboles son quienes dan la sombra a los animales, y que atraen diversidad de cultivos, ¿no? Pasturas. Pensemos que la región pampeana en realidad es una región, es el pastizal pampeano, ¿no? Hoy en día como pastizal pampeano casi no queda nada. Entonces, a recuperar ese tipo de pastos que aparecen, ¿no? Que surgen, y con animales, porque digamos, los pastizales coevolucionaron con los animales que comen pasto, ¿no? Principalmente en nuestra zona, guanacos, y en nuestro caso, acá en la granja tenemos ovejas, vacas y algunas gallinas, y nosotros nos sentimos parte de un gran proceso que se está viendo a nivel mundial en base a la agroecología, ¿no? A base a repensar y volver a hacernos cargo como personas del sistema agroalimentario, lo cual implica también volver al territorio, y eso es lo que estamos viendo, está sucediendo en varios puntos, en varias localidades, gente que vuelve a vivir al campo para volver a hacerse cargo y realmente producir alimentos. Porque en esto que yo te contaba de ese proceso de los últimos 40, 50 años, también significó que cada vez producimos menos alimentos, porque la soja y el maíz no es alimento, o sea, no se come en el pueblo soja y maíz. Se comen huevos, se comen frutas, se comen lácteos, se comen verduras. Entonces, lo que estamos viendo es gente que empieza a volver al campo, y que es un proceso lento, porque es un proceso donde, por ejemplo, uno vuelve a plantar árboles frutales y, bueno, tardan 4 o 5 años en dar sus frutas. Entonces, es un proceso que necesita ser acompañado, por un lado, por políticas públicas, pero yo creo que muy fuertemente, y ahí conectando con la urbanidad, con una urbanidad que entienda y que demande estos alimentos que se están produciendo de una manera agroecológica en el territorio, porque implican también que el territorio y la ruralidad se desarrolle de otra manera. Porque cuando hablamos de una ruralidad que plantea la agroecología habitada, no significa que no tiene que haber ciudades, sino que tiene que haber un vínculo virtuoso en donde las ciudades demanden este tipo de alimentos que vienen de granjas que cultivan, produciendo alimentos basados en los principios agroecológicos. Te escuchaba y pensaba que justamente ese círculo virtuoso que describís
podría bien formar parte de un proyecto de país que nos incluya a todos, quienes vivimos en la ciudad, quienes viven en el campo, en los pequeños pueblos, en las localidades de la Argentina, quienes viven en las grandes capitales. Este es un proyecto que podría abarcarnos y entusiasmarnos, porque lo que se ve hoy es una Argentina bastante partida, con proyectos que benefician a sectores determinados, pero que no resultan accesibles para que podamos apropiarnos los comunes, vivamos donde vivamos. Nos resulta difícil apropiarnos de un proyecto que implica cultivar alimentos o cultivar cereales o lo que sea con veneno y después exportar para producir exclusivamente dólares. No importa nada de lo que pase en derredor. Y esto que vos contás resulta más humano y cercano. La regeneración de la que hablás, de pastizales y comunidades, es la nueva imagen del campo que bien podríamos apropiarnos. Así que estamos muy agradecidos con tu aporte y con el trabajo que venís haciendo desde hace tanto tiempo, Rodrigo, porque supongo que esto que lo decís hoy en la radio también lo predicás entre vecinos y eso está muy bueno, ¿no? Sí, totalmente creo que es imprescindible este trabajo en red, ¿no? Sí. Uno trabajar en el territorio, transformarse, haciendo. Creo que estamos en una era que tenemos que pasar de las palabras a la acción, ¿no? Eso. Hacer, a estar en el territorio, a defender nuestros territorios y a transformar el sistema alimentario. Por eso hablamos también de soberanía alimentaria, que es que los productores, los consumidores, digamos, las personas, volvamos a tomar el poder de qué cultivamos y qué comemos, y no dejar esa responsabilidad en grandes empresas de capitales internacionales. Y yo creo que es muy interesante esto que vos planteás de un proyecto de volver a enamorarse, porque la verdad que sí, el concepto de desarrollo que se nos planteó en los últimos 40, 50 años, la verdad que agota, cansa y no nos enamora para nada. ¿Por qué? Porque está basado en una idea de únicamente producir más para vender más y tener más dólares, y en una idea de la tecnología, ¿no? Entonces nos desconecta de todo, nos desconecta entre nosotros, nos desconecta con el resto de los seres vivos, y yo creo que ese es un camino, por lo menos que yo tomo la decisión y con toda la voluntad y todo lo que puedo, de no caminar por ese otro camino y tratar de generar el otro camino. Y lo que estamos viendo es que cada vez somos más, ¿no? Cada vez estamos más en red. Pensemos que, bueno, acá en Argentina ya hay más de 5.000 productores, es decir, uno de cada 50 productores que se define agroecológico, orgánico, biodinámico, y eso está en crecimiento, porque todo esto se dio, todo se dio por el impulso de las personas, por la voluntad de las personas de decir no, basta de ese camino, vamos por el otro, porque prácticamente el impulso desde las políticas públicas es nulo. ¿Por qué? Porque la política necesita el crecimiento económico para seguir financiando toda la estructura. Así que esto es una construcción de abajo, es una construcción ciudadana, que por momentos va a haber apoyos de los municipios, de las provincias, del Estado-Nación, pero que solo va a suceder si nos hacemos cargo como ciudadanos. Un abrazo, Rodrigo, muchas gracias, un gustazo hablar este rato por la radio. Igualmente a ustedes por la comunicación, un abrazo, gracias. Rodrigo Castro Volpe es un productor en esta granja familiar de la que les hablamos en Varadero, en el final, sobre la necesidad de reencantarnos con lo que tenemos y con lo que somos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.